Podcast VL. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta última parte de este episodio donde estamos hablando de los primeros cristianismos, de las primeras comunidades. En el primer episodio vimos 4 líneas de pensamiento que fueron las que por lo menos conocemos hasta ahora, ¿verdad? Que fueron la de Santiago, la del discípulo amado, la de Pedro y la de Pablo. El podcast pasado iniciamos la parte de la segunda generación donde hablamos ya sin estos discípulos, cuando ellos mueren, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y estos escritos que empiezan a aparecer. Y quedamos a medias con Pablo, ¿verdad? Entonces íbamos a empezar a hablar de Colosenses. Entonces, hoy nuestro profesor invitado, quien ya es familia para nosotros, Eduardo de la Serna, nos va a continuar con este tema. Entonces, profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más ya en esta parte final este, de, de esto. Y es que hemos hablado mucho de Pablo, también en otros podcasts hemos hablado mucho de Pablo, pero es muy interesante no solo las cartas que Pablo escribe, sino el montón de cartas que aparecen después de los diferentes discípulos de Pablo. Entonces, íbamos a hablar de Colosenses. No sé si queremos hacer una introducción o empezamos de una vez y seguimos el tema como estaba. Como quieran, pero a ver, la cuestión es para mí clave entender que frente a nuevas situaciones, nuevas preguntas, y ya no está Pablo a quien le podemos preguntar, ¿qué dirías? O si se quiere más todavía, ¿qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ahora sería, ¿qué diría Pablo? Y preguntárselo a quienes fueron, de alguna manera, discípulos de Pablo, compañeros de Pablo, etcétera. Ahora, por supuesto, como yo decía la vez pasada, son dos partes, no una sola. Es decir, yo creo que Pablo diría esto, pero la comunidad va a decir, sí, creemos que eso Pablo lo diría, o no, Pablo no diría eso de ninguna manera, y queda todo perdido. En este contexto aparecen las cartas que no son de Pablo, pero que aparecen en nombre de Pablo porque las comunidades lo piensan claramente, esto es lo que Pablo nos diría, esto es lo que Pablo haría. Veíamos la semana pasada, o la vez pasada, perdón, veíamos la carta, segunda carta a los tesalonicenses. Ya pasó tiempo y ya hay una cuestión que me parece que es clave para entender, y es que el cristianismo, todavía no se llama cristianismo, algo diremos hoy mismo, pero el grupo de los seguidores de Jesús se adapta a la realidad y por lo tanto se adapta al modo de vivir de la cultura de su tiempo. Y la cultura de su tiempo, esto se ve claro, Platón, Aristóteles, etcétera, es lo que se llama la casa. ¿La casa qué es? La casa es una pequeña ciudad, una ciudad en miniatura, mientras que la ciudad es una casa grande, ¿no? La casa, ¿qué significa? Un ámbito en el cual hay un amo de casa. Ese amo de casa es el que se ocupa del orden interno. El orden interno significa mantener sometida a su mujer, sometidos a sus hijos, sometidos a sus esclavos y administrar bien los bienes. Esa familia así mostrada, así vista, es una familia, una casa bien. Esta es una casa como debe ser. Mientras que si fuera de otro modo, sería una casa que causa malestar y puede ser inclusive motivo de discordia. Entonces, en la casa, esto se ve en muchos escritores de la época, en la casa, digamos, la clave está en el amo de casa, ¿no? El amo de casa, que es el que se ocupa de que la casa funcione. Pero para que la casa funcione, insisto, tiene que poner bien en su lugar mujer, hijos, esclavos, clientes eventualmente, y manejar el dinero. Entonces, cuando el grupo de los seguidores de Jesús, los cristianos, están en una ciudad, empieza a verse la necesidad de decirle al grupo, miren,
muchachos y muchachas, ante la sociedad, vivan de un modo que no cause rechazo, porque si vivimos de un modo que causa rechazo, vamos a ser despreciados y no vamos a poder evangelizar. Pongo un ejemplo que cualquiera puede entender. Si nosotros vivimos en un barrio, en un pueblito, y se muda una familia, ¿no? Si en esa familia que se mudaron al lado nuestro ponen música a las 2 de la mañana, empezamos mal, ¿no? Si la mujer, estoy hablando del lenguaje de la época, si la mujer en el mercado se pasa hablando mal de otros, tenemos un problema. Si los niños juegan a la pelota y rompen los vidrios de las casas, tenemos un problema. Si el amo de casa está todo el día sentado en la puerta tomando licor, tenemos un problema. Es decir, estamos mostrando lo que no se debe mostrar, porque uno espera que los niños de la familia sean bien educados y saluden a los vecinos, que la mujer sea una mujer, insisto, en el tiempo de la época, una mujer callada, que sea respetuosa, que respete su lugar, que el varón sea un varón trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se espera, y si uno ve que la familia que se mudó en nuestro barrio no responde a los cánones normales de lo que se espera en nuestro barrio, tenemos un problema. Bueno, esto mismo es lo que entonces los autores de las cartas van a decir: a ver, muchachos, en la ciudad muéstrense como la ciudad espera que nos mostremos, que las mujeres se sometan a sus maridos, que los hijos se sometan a sus padres, que los esclavos se sometan a sus amos, por ejemplo. Cosa que no está planteado en Pablo, pero porque en Pablo este esquema no está el esquema de la casa, que empieza a ser posterior cuando el cristianismo ya empieza a tener ciudadanía de alguna manera. Digo, ¿por qué? Porque una de las cosas que molestan a los feministas, con razón, es cuando Pablo, entre comillas, porque no es Pablo, dice: mujeres sométanse a sus maridos, etcétera, 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 ¿no? Pero digo, hay que entenderlo en este contexto, insisto, en el cual es un código doméstico en el cual se le dice a todos que tienen que vivir de una manera que sea bien vista por la comunidad. Pero a su vez, también va a decirle cosas a la parte fuerte. Maridos, amen a sus mujeres; padres, no exasperen a sus hijos; amos, no sobrepasen a sus esclavos. Es decir, está diciendo, bueno, ustedes también tienen una responsabilidad. No es solamente la responsabilidad es mantener sometidos a mujeres, esclavos e hijos, sino ahora también una responsabilidad con mujeres, hijos y esclavos. En este contexto, esto aparece en Colosenses y en Efesios. También aparece en la primera de Pedro, aunque un poco más reducido. Es decir, en la segunda generación cristiana, cuando el cristianismo empieza a ubicarse en la ciudad, empieza a decirle: muchachos, en la ciudad, digamos, si queremos tener acceso a la ciudad, poder evangelizar la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es no ser rechazados por la ciudad por nuestras actitudes que sean contraculturales de una manera evidente. Ahora, en este contexto, vamos a encontrar el autor de la carta a los Colosenses, por ejemplo, que va a confrontar con los que no terminan de entender a Jesús, por un lado, pero esto ya sería ir más allá del tema que nos interesa, y el autor de la carta a los Efesios, que toma bastante de Colosenses, que lo que va a hacer es invitar a darnos cuenta, probablemente el único escrito como carta abierta, porque no es una carta dirigida a una comunidad concreta, Efesios, de hecho no tiene destinatario la carta, ¿no? Es decir, a ver, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Cristo vino a traer la paz, a destruir la enemistad, a derribar el muro que separaba, porque Él es nuestra paz, pero además también con otro elemento que aparece en Colosenses y en Efesios, y es esta demorada venida de Jesús que no vino, ojo, porque en cierta manera ya vino. Ya estamos sentados con Cristo en los cielos, ya estamos resucitados. Es interesante que en griego, no se ve en castellano, el discípulo de Pablo, como ya lo había hecho Pablo, pero mucho más extensamente, añade la preposición con a los verbos. Estamos con muertos, con sentados, con resucitados con Cristo, ¿no?
Entonces, es decir, ya en cierta manera, ya estamos en esto, es decir, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, tema típico de Colosenses y Efesios, ¿no? Y ya, entonces Cristo es la cabeza, Cristo ya llegó, el cuerpo está llegando, ¿no? Pero en este cuerpo que está llegando, vivan de esta manera, adaptado a la sociedad, para poder ser recibidos y poder evangelizar. En cambio, en las cartas llamadas pastorales, que son la carta dirigida a pastores, es decir, Pablo no dirige una carta a una comunidad, sino a un pastor o a pastores, Timoteo y Tito, se refuerza todavía más lo de la casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Platón y Aristóteles habían dicho, si la casa es una mini ciudad o la ciudad es una mega casa, no puede aspirar a gobernar la ciudad quien no sabe gobernar su casa. Si yo no sé ser un buen amo de casa, no puedo pretender ser gobernante en la ciudad. Entonces, quien aspira a ser episcopo, sepa manejar bien su casa. Es decir, usan el mismo criterio porque la iglesia es la casa de Dios, va a decir la carta a Tito, ¿no? Y entonces, como ahora somos la casa de Dios, ¿no? Empiezan a aparecer en estos criterios, episcopos, diáconos, etcétera, el criterio de la casa adaptado. ¿Por qué? Porque acá empieza a aparecer algo que es fundamental en el paso de la segunda a la tercera generación. Y es, ¿quiénes somos? Por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto, quiénes son los nuestros y por lo tanto, qué no decimos y quiénes no son los nuestros. Empiezan a aparecer lo que se llaman los falsos doctores. Empieza a quedar claro que hay falsos doctores en esta época, cosa que se ve en Carta de Judas, que se ve en la segunda de Pedro, que se ve en Apocalipsis y se ve claramente en Timoteo y Tito. Hay gente que enseña algo distinto a lo que nosotros enseñamos. Ya empieza a haber una doctrina. ¿Por qué? Porque ya está todo mucho más estructurado y entonces queda claro. A ver, vamos a un ejemplo para que todos entendamos. Si vamos a una clase y empieza hoy la clase, no nos conocemos. La semana que viene nos volvemos a ver, vemos uno nuevo que no había venido la semana pasada, pero si después de 20 clases viene uno que nunca vino, decimos, este no es de los nuestros, este no es de acá. Entonces empieza a ver, después de que empieza a ver, a quedar claro quiénes somos, qué decimos, empieza a quedar claro también quiénes no son los nuestros, los falsos doctores, cuál es nuestra doctrina y por lo tanto cuál no es nuestra doctrina, y empieza a ver lo que se va a llamar una rutinización del carisma, para usar palabras de Max Weber. Ha desaparecido el líder carismático, Pablo. Ahora entonces empieza a haber una rutinización del carisma, la casa, y en esta rutinización del carisma empieza a quedar claro qué es lo nuestro y qué lo es, no es lo nuestro. Y entonces el pastor, los pastores, deben tener en cuenta todo esto para poder ser buenos. Nos disculpamos, tuvimos un pequeño problema técnico, pero usted nos estaba contando entonces que se crea esta estructura, ¿verdad? Y estas cartas van dirigidas a estos líderes de comunidades que ya tienen que tener muy estructurado y ahí fue donde nos quedamos. Entonces, Claro, es decir, la cuestión es, digamos, es normal que cuando empieza a haber una rutinización del carisma, es decir, empieza a ver, claro, digamos, quiénes somos, quiénes no somos, qué decimos, qué no decimos, entonces empieza a haber una mayor estructuración de los ministerios, una estructuración de la casa, y por lo tanto también, por supuesto, una confrontación con quienes nosotros sabemos que no es de los nuestros, no es de nuestra casa. A mí me gusta poner este ejemplo para que nos entendamos y es fácil de entender. Supongamos que se decide hacer una reunión para celebrar por el día no sé, el día que queremos celebrar, y nos juntamos entonces todos los que estamos estudiando en este curso. Entonces, para ser fácil, nos vamos a juntar en tal lado, en tal parque, y las mujeres llevan la bebida, los varones llevan lo sólido. Muy bien, listo. Listo, nos encontramos. Ahora, como el encuentro fue bueno y la pasamos muy bien, nos volvemos a hacer para tal fecha. Pero entonces, vos,
que no que podés ocuparte de avisarle a fulana que no vino, que nos vamos a volver a encontrar en tal lado? Empieza a haber un ministerio. El ministerio de avisarle al que no estuvo. Pero además, a lo mejor, uno dice, a ver, yo tengo un supermercado en la esquina de mi casa que es muy barato, y entonces yo puedo ocuparme de la compra de la comida y la bebida y después distribuimos el dinero. Y entonces empieza a haber otro ministerio que anula los anteriores, las mujeres la bebida, los varones la comida. Y de golpe nos volvemos a juntar una tercera vez y de golpe uno dice, este no es de los nuestros, este vino a comer gratis. ¿No? Entonces, quiero decir, esa estructuración de ministerios y ese reconocimiento de quiénes somos, de quiénes no somos, etcétera, etcétera, es lo mismo que se da en estas comunidades. Es decir, reconocer esto somos, esto decimos, empieza a haber ministerios, empieza a haber ministerio de presbítero, de episcopo, de diáconos, etcétera, y empieza a haber también reconocimiento de nuestra doctrina, los falsos maestros, etcétera. ¿Por qué? Porque se empezó a estructurar, la comunidad se organizó y entonces empieza a quedar una mayor cosa más armada. Las comunidades de Pablo, si vemos, Pablo en cada comunidad deja que cada comunidad se organice como quiera, como sepa, como pueda. En Pablo no hay, la palabra presbíteros no aparece nunca en Pablo, por ejemplo. No hay. Es decir, no hay una organización de las comunidades. Precisamente ¿por qué? Porque las comunidades son, empieza a haber una mayor libertad carismática. Cuando empieza a estructurarse, obviamente estas cosas empiezan a desaparecer. El carisma, de alguna manera, se empieza a rutinizar y empieza a haber una estructuración. Esto es lo que empieza a pasar en la segunda y sobre todo en las cartas pastorales, donde se ve más claramente. Ok, Quedaría quedaría un perdón. tema sencillo, un tema muy sencillo, pero lo voy a decir brevemente, antes de pasar a la tercera generación, y es Lucas y Hechos. Porque Lucas y Hechos pertenece lejanamente a la tradición paulina, ¿no? Es decir, hay un esquema paulino en muchos elementos, de hecho hay muchos contactos con temas paulinos en Lucas y Hechos, ¿no? Y es en ese contexto, en ese marco geográfico, seguramente de Grecia, etcétera, aparece en este contexto, muy brevemente, hay que ubicar Lucas y Hechos, que tienen que ver con la tradición paulina. Basta mirar la importancia que se le da a la evangelización en Lucas y, por supuesto, en Hechos. Entonces, es un Jesús presentado digamos, en una corriente más cercana a Pablo, perdón, y Hechos de los Apóstoles, donde Pablo va a ocupar un lugar preponderante en la segunda etapa, ¿sí? Primero Pedro y después Pablo, en la etapa de la evangelización. Pero, insisto, mostrar cómo hay una continuidad entre Jesús y las primeras comunidades, movidos por el Espíritu Santo, que es el que se ocupa de que crezca la palabra hasta los confines de la tierra, que va a ser, por supuesto, Roma. Entonces, quiero decir que así como hay la tradición de Santiago, tiene un evangelio con el cual se siente un poco cercano, representada, que es Mateo, la comunidad de Pablo, de Pedro, tiene un evangelio como el de Marcos, la comunidad del discípulo amado, un evangelio como el de Juan, la comunidad de Pablo también tiene un evangelio como Hechos y Lucas, con el cual hay una cierta continuidad en la tradición que me parecía que era importante tenerlo en cuenta, por así queda claro que, digamos, esto que enseguida vamos a ver va a ser muy importante en algo que es clave, que es que no hay un cristianismo, sino que hay cristianismos, como hay judaísmos. Profesor, nada más para ubicar un poquitito, esta segunda generación se puede decir que va desde la destrucción del templo hasta el año 110, por ahí. Pero vuelve a suceder un problema, y es que las personas que conocieron a las personas también se empiezan a morir y empiezan a surgir más temas. Y es gracias a esto que viene una tercera generación. ¿Es Sí, así? sí, claro. Ahora, en lo que fuimos viendo, también apareció la tercera generación, en el sentido de que ya vimos que la segunda carta de Pedro es de la tercera generación, seguramente las cartas pastorales son de la tercera generación y probablemente algún otro más por ahí. Pero quiero decir esto para mostrar primero la gran continuidad con la figura de estos cuatro personajes. Y ahora veamos, también desapareció la segunda generación, pero ya por lo menos está el texto o están los textos
o por lo menos muchos de los textos que nos permiten. A ver, un texto tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja que tiene el texto es que pierde la riqueza de la vida cotidiana, de la palabra cotidiana, de que vos podés agregar, podés sacar, podés corregir, podés hablar, etcétera, etcétera. Pero la ventaja que tiene es que por lo menos lo que está, está, ¿no? Como decía el dicho latino, scripta manet, es decir, lo escrito permanece, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, acá por lo menos tenemos esto. Por supuesto, han muerto la segunda generación. Por supuesto que esto siempre es relativo, porque uno que nace en la mitad de la segunda generación va a vivir durante la tercera, etcétera. Pero quiero decir, sobre todo empieza a haber nuevos temas, nuevos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a haber más persecuciones, menos persecuciones, más movimiento geográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es evidente que empieza a haber grupos que empiezan a levantar cada vez más alto la bandera empieza a aparecer muy fuerte Egipto, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, empieza a aparecer más bien el reconocimiento de alguien a favor o en contra. Vamos a un ejemplo para empezar sencillamente. En los grupos, comunidades, muchísimas comunidades, y en esas muchas comunidades que hay en Egipto, se ve que cada uno levanta su propio evangelio. Entonces el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, el evangelio de María, el evangelio de Tomás. Y por otro lado, empieza a haber algunos que dicen, no, evangelio tiene que haber uno solo. No puede ser. Acá es donde va a jugar un rol muy importante Ireneo de Lyon, que en el año 160 va a decir esto. Ya sé que nos pasamos de la segunda generación, aunque más o menos, ¿no? Estamos en la tercera generación, va a decir esto. A ver, un evangelio es demasiado poco. 1000 evangelios es un exceso. Que haya 4 está bien, porque son 4 los puntos cardinales, 4 son los elementos de la tierra. Que haya 4 evangelios está bien. Esto va a ayudar muchísimo a 2 elementos que son muy importantes, que me parece que son claves de la tercera generación. Y es esto. Por un lado, evitar la proliferación donde todo es todo, pero también evitar la actitud monolítica, de una sola es la cuestión. Entonces, me parece que esto enriquece a descubrir algo que va a ser complicado. Yo la vez pasada había dicho, ¿no?, que había, por ejemplo, los que decían que Pedro, Santiago eran la izquierda, la centroizquierda, la derecha y la centroderecha, porque acá esto es lo que empieza a aparecer. Empieza a aparecer grupos que van a decir solo Pedro, otros que van a decir solo Pablo, otros que van a decir solo Juan y otros que van a decir solo Santiago. Y entonces lo que va a decir Ireneo es, no, los cuatro enriquecen. Vos tenés todo el derecho del mundo a que te guste más Pablo, pero no podés negar a Pedro, no podés negar a Santiago, no podés negar al discípulo amado. Que te guste más el discípulo amado está maravilloso, pero no podés negar a Santiago, no podés negar a Pedro. Entonces, ese tipo de diálogo que invita a una pluralidad, a una comunión en la diversidad, es novedoso y va a ser importante. ¿Por qué? Porque las herejías que van a nacer en este contexto van a ser herejías que van a nacer por la negación de los otros, no por la equivocación del propio. Acá voy a poner un ejemplo para que nos entendamos bien y va a ser como punto de partida va a ser importante. Empieza a existir un fulano que originalmente viene del Ponto, llamado Marción. Marción era presbítero, aparentemente su papá era obispo del Ponto, pero hay quienes dicen que el papá lo excomulgó, y entonces él se fue a Roma. En Roma, como él tenía mucho dinero porque eran dueños de barcos, él pone mucho dinero y predica, pero empieza a predicar cosas bastante raras, ¿no? Como que hay un Dios malo y un Dios bueno. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios de muerte, es un Dios negativo. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús, es el Dios de la misericordia. Pero entonces niega totalmente el Dios malo, por lo tanto va a negar el Antiguo Testamento, pero también va a negar a todos los demás escritos, salvo Pablo. Entonces, él va a decir, el único que tiene la
cosa clara es Pablo y Lucas, aunque le va a sacar los capítulos 1 y 2 a Lucas porque son bastante judíos. Pero entonces, solo Pablo y Lucas y todo lo demás no sirve. Esto va a tener una repercusión negativa, pero también una repercusión positiva. La repercusión negativa va a ser que esto en Roma lo van a echar, le van a devolver el dinero y lo van a echar, no sabemos más nada de él, pero lo cierto es que esto también va a ayudar a que algunos empiecen a pensar y se empieza a estructurar el canon cristiano. A ver, en el canon cristiano ya había alguna cosa suelta. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, había dicho en el capítulo 3 que las cartas de Pablo eran consideradas escritura. Es decir, ya empieza a haber una estructuración de las cartas de Pablo, sin que sepamos exactamente cuáles sí, cuáles no. Y como yo dije recién, Ireneo de León va a decir Evangelios 4, uno solo no, Marción, estás equivocado, Marción, uno solo no, 4 está bien. No 1000, Egipto, no 1000, 4 está bien. Y entonces van a aparecer, por ejemplo, los que van a decir al estilo gnóstico, no, el único evangelio serio es el de Juan, porque es el evangelio que permite, y acá es donde recuerdo, yo había dicho la semana pasada, la vez pasada, había dicho que había un grupo que se había espiritualizado tanto que había terminado en la secta, son los gnósticos. Los gnósticos muchos de la comunidad de Juan van a terminar gnósticos negando todo lo que es lo material y la carne. Acá hay que recordar que el gnosticismo niega la carne. El gnosticismo, la carne es mala, solo el espíritu es bueno. Y entonces solo el Evangelio de Juan. Los otros son demasiado materialistas, carnales o algo así. Va a haber grupos en Roma, por ejemplo, que es solo Pedro, las pseudo-clementinas, por ejemplo, van a insinuar que Simón el Mago, que enseña mal y que enseña a toda costa, es Pablo. Pablo es perverso, Pablo es negativo, el único que tiene la cosa seria es Pedro. Y después va a haber evangelios que se han perdido, de su gran mayoría, el evangelio de los ebionitas, por ejemplo, el evangelio de los hebreos, que están con Santiago. Solo Mateo, el único evangelio serio es Mateo. Y acá viene entonces algo interesante. En la tercera generación, ya hacia la cuarta, empieza a quedar claro la necesidad de una integración en comunión en la diversidad entre los 4 grupos, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, o si se quiere, Santiago, Pedro, Pablo, discípulo amado, donde por un lado un grupo intenta quedar monolíticamente con uno solo y todo lo demás no, mientras otros intentan mostrar que tiene que haber una comunidad. Cuando uno se queda con uno solo, la única verdad la tengo yo y todos los demás no, uno está entrando en un terreno que no tiene nada que ver con el Evangelio. Acá es donde es interesante notar, por ejemplo, a fines del siglo I ya, o probablemente a principios del siglo II, por ejemplo, va a aparecer alguien, se atribuye a Clemente, que como obispo de Roma va a intervenir en problemas que hay en Corinto. Es decir, la tradición de Pedro se siente con autoridad para intervenir fuera de su propia comunidad. Ignacio de Antioquía, como yo les decía, viene obviamente de Antioquía, si no, no sería Ignacio de Antioquía. No, Ignacio de Antioquía, que lo van a llevar preso hacia Roma, donde lo van a matar, va a atravesar Asia Menor, donde va a escribir cartas, bastante interesantes, las cartas se conservan, donde va a hablar de la importancia de la eclesialidad, aunque él va a tener en cuenta un episcopado monárquico, como yo dije, un obispo, no un colegio episcopal, porque él viene de Antioquía, donde la figura de Pedro tenía ese peso, ¿no? Y él es el que va a tener también claro una crítica a los gnósticos, por un lado, pero también destacando la importancia que tiene
la eclesía, pero que además ya no somos lo mismo que los judíos. Ignacio va a ser el primero que va a hablar de cristianismo para distinguirlo del judaísmo, ¿no? Es decir, quiero decir que en esta tercera generación cristiana empieza a haber discípulos de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, que van contribuyendo a la comunión, pero también empieza a haber discípulos de Pedro, Pablo, Santiago y el discípulo amado que empiezan a romper con la comunidad, provocándose las distintas herejías, los rompimientos, y después estos grupos. Empieza a aparecer, por ejemplo, los distintos grupos gnósticos que van a romper con Pedro. Acá hay que recordar que en algunos de los escritos gnósticos, fines del siglo II, principios del siglo III, van a poner a María Magdalena como la Sofía, pero para confrontarla con Pedro. ¿Pero por qué? Porque es razonable que en los grupos gnósticos se quiera romper con la estructura, y Pedro es representativo de la estructura eclesial, y entonces María Magdalena, mujer, Sofía, rompe con Pedro, rompe con la eclesiología más centrada en la figura de Pedro, etc. Acá vemos entonces cómo empieza a haber, por un lado, grupos que intentan construir la unidad. Yo sigo prefiriendo a fulano, pero no niego a Mengano, Sutano y Perengano. Acá hay que recordar esto para ir terminando. En el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis habla del trono del Cordero y divide esas figuras mitológicas que eran los querubs, de los cuales se habla, por ejemplo, en el libro de Daniel, etcétera, que es esa figura que tenía parte humana, parte león, parte águila, parte buey. Y entonces va a haber en el trono, las cuatro figuras que están en el trono, van a ser el buey, el ser humano, el águila y el león. Y entonces, como va a decir Ireneo, que son las cuatro que sostienen el trono del Cordero, esos cuatro son los cuatro evangelios. Y entonces el león se atribuye a Marcos, el buey se atribuye a Lucas, el ser humano se atribuye a Mateo, el águila se atribuye a Juan, ¿no? Pero para destacar estas cuatro figuras, que serían los cuatro evangelios, con lo cual ayuda a evitar esta actitud monolítica, perdón, en la cual solo Pablo, solo Pedro, solo Juan, que tanto mal hizo y tanto mal nos sigue haciendo. Con esto creo que más o menos se puede ir. Sí, profesor, me parece sumamente interesante porque no interviene mucho porque en realidad era mucha información, pero cómo todo esto que usted nos va narrando que sucedió en el primer y segundo siglo, en realidad yo siento que todavía sucede muy hoy en día, ¿verdad? Este montón de cristianismos que tenemos, estas ramas, y entonces está el luterano que dice que cree de esta forma y está el católico, que por lo menos aquí en Costa Rica hay una pelea muy grande entre el catolicismo y el protestantismo, como si fuéramos muy diferentes. Creo que esto también lo conversamos mientras preparábamos el podcast, ¿verdad? Y cómo estos mismos conflictos que tenemos ahora, estaban en el pasado. Pero qué interesante porque en el pasado decidieron conversar y crear puentes y crear uniones, y nosotros aquí todavía nos seguimos peleando, en lugar de crear puentes, de crear diálogos, de verdad. Entonces, cómo el pasado también nos puede servir mucho, no solo para darnos cuenta que seguimos peleando por lo mismo, sino para solucionarlo también. O sea, ¿por qué no crear un diálogo y por qué no darnos cuenta que al final estamos siguiendo al mismo Cristo, ¿verdad? De formas diferentes, con métodos diferentes o con Pero como es creencias diferente diferentes, Pedro de pero Pablo, pero sigue siendo Cristo. El tema es este: si yo me peleo contigo porque somos de distinta confesión, yo me estoy olvidando que tú y yo estamos hablando de Cristo, que es un poquitito más importante que tú y que yo, obviamente. Es decir, es una falta de lógica de darnos cuenta que lo más importante que tenemos nos une. Es una locura que yo esté peleada porque tengo esto o aquello otro que nos diferencia, en lugar de tener nada menos que a Cristo como algo que nos une. Con todo lo que significa, claro. porque Cristo significa amor, significa perdón, significa justicia, significa paz, significa miles de cosas. No, pensamos distinto en este punto y entonces nos tenemos que pelear. Eso no es muy lógico. Entonces, qué invitación, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, viendo, si ustedes trabajan en una comunidad donde tal vez se ven estas rivalidades, pensemos mejor en los puntos. Creo que nosotros hablábamos que son más los puntos que nos unen
que los puntos que nos dividen. Entonces, usemos estos puntos y acerquémonos y dialoguemos y aprendamos y escuchemos al otro eh, con interés para entender también por qué creen o de la forma en la que se cree. Y tal vez podamos aprender mucho de esto. Algo que a mí me encanta participar en los diálogos interreligiosos. Y casualmente, cada vez que tengo la oportunidad de dialogar con personas de otros países y otras culturas, lo que más me llama la atención es cómo la cultura permea las creencias que tenemos, ¿verdad? Entonces, cómo una mujer de la India, por ejemplo, cree de la forma que cree y se ve su cultura, su vestimenta, su todo en línea a esta creencia y yo desde el otro lado pues creo diferente y aún así podemos dialogar, podemos conversar y decir, mira, qué interesante, qué diferente, discrepo, sí, discrepo, pero qué interesante lo que estás diciendo y qué bonita la forma en la que crees, Bueno, ¿verdad, profesor? Bueno, la verdad es que tres podcasts interesantísimos que nos, pese a que resumimos muchísimo la información, me parece que nos ubica muy bien en todo esto que sucede, cómo se van creando estos textos que ahora consideramos textos bíblicos, ¿verdad? Cómo es que es imposible hablar de eso sin entender el contexto. Y el contexto es la que nos da las razones para que estos libros estén ahí. Y así como usted lo explicó muy rápido al final, existían muchos otros. Al final, bueno, en los siguientes podcasts vamos a ir viendo casualmente cómo es que se termina de escoger y crear lo que ahora nosotros conocemos como el canon bíblico, claro. ¿verdad? Pero eso es tema de otro podcast. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijera o que termináramos con una pequeña reflexión del por qué esto es importante para nosotros. ¿Cómo aplicar todo esto que acabamos de ver en nuestros estudios bíblicos, ya sea estudios muy serios o estudios tal vez desde nuestra casa? Este, ¿Por qué es importante tener esta información a la mano, digamos? A ver, yo creo, voy a usar una palabra de un teólogo bastante conservador, pero que era muy inteligente, un teólogo católico romano, que decía esto: la verdad es sinfónica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, el discípulo amado, Santiago, etcétera, tienen miradas distintas, elementos distintos, si los dirige un buen director de orquesta, hace una maravillosa sinfonía. Si lo dirijo yo, que soy un pésimo director de orquesta, me voy a quedar solamente con la flauta traversa y voy a tirar el violonchelo al tarro de la basura y no va a haber nunca una buena sinfonía. Entonces creo que nuestras sociedades, nuestras iglesias, nuestras comunidades merecen que ofrezcamos buenos conciertos. Y entonces, si la opinión diversa de nosotros dos se sabe poner en una buena orquesta, podemos enriquecer mutuamente y tu opinión, tu mirada, tu música enriquece la mía y la mía, espero, enriquezca la tuya. Y entonces me parece que descubrir las distintas miradas nos ayudan a entender que un mundo plural es mucho más rico que un mundo monolítico en el cual hay una única verdad, una única palabra y una única ley. Bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias, me parece maravilloso. Yo soy músico, entonces la analogía me pareció hermosa. Este, Qué bonito pensar, nunca había hecho una comparación así, qué bonito pensar que lo que yo creo puede ser una melodía que se puede unir a la suya y sonar bella, armoniosa, y no al revés, que sea todo disonante y todo distinto. Les recuerdo que este fue nuestro último podcast del ciclo de Nuevo Testamento. Vamos a empezar, al mismo tiempo es el inicio de nuestro siguiente podcast, nuestro siguiente ciclo, donde vamos a empezar a ver qué pasó después de todo esto, cómo se crean las diferentes teologías, personajes importantes. Viene un ciclo muy rico, muy interesante. Entonces, les invitamos a seguirnos escuchando, a seguirnos viendo. Recuerden que todo esto lo hacemos gracias a que ustedes nos escuchan, nos ven y ha sido un proyecto muy bien recibido y por eso
deseamos continuarlo. Entonces, cualquier duda, pregunta, cualquier idea que ustedes tengan o cualquier tema que ustedes deseen trabajar en este podcast, por favor, déjenlo en la cajita de comentarios. Por favor, compartan para llegar a más personas, dejen su like y bueno, nos vemos en el siguiente ciclo, ¿les parece? Profesor, de verdad, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y les regalo un minutito para que se despida de todas esas personas que nos siguieron durante 3 emisiones. bueno, a todas, a todos, a todes, les quiero dejar un saludo grande desde acá, desde Argentina. Espero haber aportado algo y espero que esto sirva para que las comunidades crezcan y además por una cuestión muy sencilla que me parece importante en estos tiempos que vivimos en nuestra América Latina sobre todo. En Argentina hay un dicho popular que ha hecho en la obra literaria más importante de la Argentina, la cito tal cual, pero porque creo que nos entendemos bien, dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. A eso me refiero también. Como comunidades cristianas, me parece que es algo importante para nuestra América Latina. Que Dios los bendiga, nos bendiga a todos. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por aportar de ese montón que usted sabe, aportar un poquitito para este podcast. Y por supuesto, le estaremos invitando próximamente para otros temas que queremos trabajar. Y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Podcast VL.